Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de San José de Gracia y de todas partes que nos escuchan. Estamos aquí en nuestra sala de lectura, Si no leo me aburro, con el profesor José Luis Muñoz Coronel, el cual viene a presentarnos su libro Del Señor Original al Cristo Roto. Buenas tardes a todos, me place estar aquí con los compañeros y amigos, con el cronista de San José de Gracia, que ya tenemos tiempo de conocernos, y con el maestro que tengo el gusto del día de hoy tratar con él. Igualmente me satisface traerles este libro a manera de presentación, porque bueno, pues precisamente habla de nuestras raíces, y me gustaría que tuvieran acceso a él y que pudieran enriquecerlo de alguna manera, de una forma de crítica constructiva, para poder ir mejorando mi trabajo. Bueno, y para iniciar con este acto, vamos a leer una pequeña semblanza del profesor José Luis Muñoz Coronel. Él nació el 15 de agosto de 1955 en el municipio de Pabellón de Arteaga. Realizó sus estudios de educación básica en la primaria Benito Juárez y secundaria en la Escuela José Ángel Ceniceros, en la cabecera municipal. Accedió en el año de 1972 a la Normalidad de Especialidades de Roque, Guanajuato, egresando como maestro en 1976, cuya profesión ejerció durante 37 años. Realizó estudios de licenciatura en Educación Cívica y Social en la Escuela Normal Superior de Nayarit. Cuenta con estudios de maestría por la Normal Superior de Ciudad Madero y doctorado por el ICITEC de Irapuato, Guanajuato. Actualmente, jubilado, colabora impartiendo clases con estudiantes de maestría en la Universidad Alameda, ubicada en el municipio de Rincón de Romos. Es autor de libros como Chaineando, Manipulación y Poder y Rescatando Historias. Y bueno, aprovechando un poquito el comercial, comentarles que ya nos hizo una pequeña donación para nuestra sala de lectura. También aquí vamos a tener alguno de estos libros. El de Chaineando me comentaba que ese ya ahorita está agotado, pero los otros libros ya los tenemos aquí en nuestra sala de lectura. Y bueno, pues vamos a tratar de, aquí entre mi compañero Víctor, que ahorita en un momento se integra a la mesa de los debates, de hacer algunas preguntas. Yo el día martes me prestaron el libro, me di a la tarea de darle una leída, y la verdad pues me pareció muy interesante. Y bueno, yo quisiera iniciar con una pregunta pues prácticamente obligada, ¿verdad? ¿Por qué del Señor Original al Cristo Roto? O sea, ¿qué nos quiere decir usted con este título? Gracias. En primer lugar, quiero decirles que mis raíces están precisamente aquí en el Pueblo Viejo. Mi madre nació en ese entorno, y de entrada es lo primero que me motivó para acceder y para poder ponerme a trabajar en cuanto a una historia que yo le puse del Señor Original al Cristo Roto, porque marca toda una historia del municipio de San José de Gracia. Una historia de trabajo, una historia de superación, de perseverancia, porque yo, como les digo, tengo mis raíces aquí, y obviamente aún conservo familiares que a través de mi vida, desde que tengo uso de razón, yo frecuentaba y vi cómo fueron creciendo en cuanto a su forma de vida, y cómo fue transformándose también la economía del municipio. Eso es principalmente lo que me motiva a mí, y manejo en la obra tres vertientes o tres líneas de investigación. Una que es obviamente la cuestión histórica, que bueno, mucho se ha comentado, ya la gente sabe de los chichimecas que se establecieron en la región. Después toco la parte religiosa, obviamente, porque la historia está siempre ligada a una historia religiosa a nivel general. Y por otro lado, pues también la parte humana,
ese amor entre los habitantes que cada vez nos hace más falta trabajar y practicar sobre todo, y entonces viene ahí la historia familiar de cómo la construcción de la otra cosa también muy importante que me motiva, porque yo nací en Pabellón de Arteaga, y Pabellón de Arteaga todo el mundo sabemos también que nació gracias a la construcción de la presa Plutarco Elías Calles, de tal manera que no puedo yo sustraerme en ningún momento a la historia regional y a la inquietud que surgió un día hace más de 10 años de un proyecto a través de PACMIC, ya lo comentó el maestro, que es ese libro se llama Chaineando y pues está agotado. Cuando se me publica esa obra, entonces yo también me motivo a seguir trabajando y me gustaría a mí ver a los niños que en una sala de lectura como en la que estoy ahora invitado, que aprendan no solamente a leer, sino a producir. Todos podemos hacerlo porque tenemos cosas que platicar, así de sencillo. Y desde que tenemos uso de razón, las personas que vamos conociendo, empezando por la familia y la gente que está llegada en el escenario del pueblo, del municipio, pues eso debe de motivarnos a trabajar en la escritura. Bueno, muy interesante todo lo que nos comenta. Y bueno, o sea, hablando un poquito ya de lo que viene siendo el libro, de lo que me tocó leer, menciona usted una parte donde dice que visita una cabaña en la Sierra Fría. Cuando de momento yo empecé a leer la de la cabaña, pues indudablemente también vino a mi mente la novela de la cabaña y la película. La novela todavía no he tenido la oportunidad de leerla, pero me imaginé un poquito así de la cabaña, así como, pues, como lo describe las montañas. Nos podía platicar un poquito, bueno, a mí sobre todo en lo personal me podía platicar un poquito de quién es la cabaña, dónde está ubicada. Ya vi que no hay acceso para personas comunes y corrientes como yo, ¿verdad? Sí, gracias, maestro. Miren, en cuanto a la cabaña es de un sobrino mío. Está ubicado aquí en la Sierra Fría. Y bueno, de la trama del mismo libro, se funde en un momento dado la ficción y la realidad. De tal manera que yo quiero decir con esto de que se pueden generar historias o personajes inclusive que se manejen ahí y que algunos existieron, otros no, pero ahí es donde se funde, como les comento, la ficción con la realidad. Entonces, para todos, yo siento una emoción muy especial cuando empiezo a subir hacia la Congoja y toda la forma en que viven las gentes por esos rumbos. De tal manera que sí empieza con lo de la cabaña, que bueno, hay una situación ahí un tanto de imaginaria, de ficción, con la realidad, y ahí se da el inicio. Pero eso es una manera y es muy importante también tomar en cuenta esto para nosotros como escritores, que una obra, para que nos jale, valga la expresión, para que nos llame la atención, y la gente que nos lee, nuestros lectores, es muy importante que el escritor tome en cuenta al lector. ¿Para qué? Para poderlo capturar, valga la expresión también, y que lea más allá de lo que viene siendo una presentación o un prólogo. Porque hay veces que tomamos un libro y de entrada lo que nos dice en las primeras páginas no nos llama mucho la atención, entonces lo dejamos a un lado. Esa característica pues es muy importante, que empiece con algo llamativo y luego ya posteriormente entramos en lo que es la cuestión histórica y el desarrollo religioso de la región. De hecho, básicamente a mí lo que me llamó la atención de su libro, que usted escribe que en Semana Santa, en San José de Gracia, se acostumbra, es por tradición la celebración del Vía Crucis, y redacta que venían subiendo las curvas
en una de su, como de una tipo regresión a su infancia, y eso fue a mí lo que me captó. ¿Por qué? Yo no soy originario aquí de San José de Gracia, mis papás sí son originarios de San José de Gracia. Yo nací en la ciudad de Aguascalientes y allá estudié primaria, secundaria, bachillerato y mi licenciatura. Ya después de haber egresado y estar como maestro, pues se me ocurrió la grandiosa idea de venirme a vivir aquí a San José, de la cual no me arrepiento, estoy muy feliz aquí. Pero cada fin de semana que mi papá nos traía aquí a su casa de San José de Gracia, pues era esa emoción de empezar a subir las curvas y decir, ya voy llegando a mi pueblo, ya voy llegando a mi pueblo. Y aunque, como lo repito, a lo mejor no es tanto mi pueblo, pues la verdad yo me siento como de aquí. O sea, y yo digo, yo soy de San José de Gracia, aunque el papel diga otra cosa. A mí la verdad eso fue lo que me cautivó y empecé a leer el libro. ¿Sí? Víctor, ¿nos quieres comentar algo? Bueno, agradecer a todas las personas que están conectadas, invitarlos a compartir el video. Espero que nuestro técnico Victoria esté atenta ahí a los controles, que no se nos corte la transmisión en vivo. Y bueno, agradecerle al profe José Luis, ¿verdad? Que ya tenemos algunos ayeres de conocernos. Por ahí en nuestros andares de la crónica, por ahí fue donde lo conocí en alguna reunión en Pabellón, posiblemente. Estuvimos, creo que también en Rincón. Fuimos hasta Salinas, a un encuentro que se realiza allá de cronistas y historiadores en Salinas. Y por ahí, no tengan pendiente, Chaineando yo lo tengo y va a estar aquí, ¿verdad? No he traído los libros que he prometido que voy a traer, porque también pues estamos recolectando, haciendo una colecta para tener algunos estantes, ¿verdad? Si algún norteño por ahí nos está viendo y dice, yo mero le entro. Bueno, ¿verdad? Entonces, yo quisiera también hacer comentar. A mí me gusta mucho lo que es la historia familiar, ¿verdad? Y viene parte muy especial ahí en este libro de cuando se conocieron sus padres, pero él ahonda un poquito ahí en la historia familiar, y yo por ahí anoté a varios personajes femeninos, lo que es Rafaela Landín y Paula Lara, que vendría siendo la mamá de Rafaela, y Rafaela es la mamá de Felipa Coronel, ¿verdad? Ahorita nos va a platicar, yo quiero que me platique de esa historia familiar. Anoté puras mujeres, me llamó la atención los apellidos de ellas, y sobre todo que el apellido Lara, yo lo he relacionado aquí en San José de Gracia con familiares de ese personaje que existe y a la vez no existe, Simón de Lara, o Simón Castro de Lara, o varios le han dado ahí, la historia oral, le han dado varios nombres, pero Simón de Lara, Simón Castro de Lara, o como sea, él se decía que él fue el caballerango, hortelano, personaje de la servidumbre de Miguel Hidalgo que lo trajo hasta aquí. Entonces aquí está el apellido Lara, ¿verdad? Entonces, pues ojalá, y ahorita ese es como uno de los comentarios que yo quería hacer, y que nos platique ahorita un poquito de su familia primero, y cómo la van a encontrar a lo mejor en el libro. Gracias, Víctor. Bueno, los apellidos pues nos dicen mucho. Aquí el apellido, en el caso de mi abuela, que era Rafaela Landín Lara, el apellido Landín, y ya lo comentas tú también, en Lara, pues es conocido, ahora sí que son oriundos. Ya, y ahorita que comentaba el maestro de que él no es aquí y se siente sin embargo arropado, yo pienso que somos ciudadanos del mundo, y donde nos sintamos a gusto, sobre todo cuando tenemos una raíz, eso es lo más importante, es lo que me motiva a mí en este caso, porque bueno, mi abuela era Landín Lara, y mi abuelo fue Antonio Coronel. Antonio Coronel tuvo 3 hermanos, fueron, a ver si me acuerdo, porque ya, bueno, principalmente hubo uno que se llamó Canuto, el otra vez Canuto Coronel,
Y Canuto Coronel fue un emprendedor y fue en su tiempo, a él le tocó salvar, entre comillas, al señor original y lo trasladaron temporalmente a Jesús María para proteger el santo patrono para ellos. Y uno de ellos, uno de los hermanos, fue presidente municipal del pueblo viejo, parece ser que en 2 ocasiones. Aquí mi cronista, pues él me podría dar el dato exacto, porque mis respetos para la crónica, o sea, aquí estamos hablando de otra cosa, de cuestiones de la realidad y ficción y de las raíces familiares. Entonces por ahí vienen los apellidos de Coronel. Mi madre se llamó Felipa Coronel Landín y tenemos, como les decía, varios parientes aquí que ustedes conocen. Yo pienso que sí los conocen. En el caso de Delfina Romero, Gabriela Romero, son mis parientes. La mamá de ellas, pues muy cercana a nosotros en la cuestión emocional, y siempre veníamos y nos recibía con los brazos abiertos. Doña Tacha, en paz descanse. Y bueno, yo anoté varias cosas, profe. Otra cosa, me ganaste lo del título. ¿Verdad? Sí. Era obvio, pero. Era obligada, esa es la primera pregunta. Pero saliéndonos un poquito de lo de la historia familiar, ahí nos platica de cómo se conocieron sus papás, ¿verdad? Y que hace rato hablaba de la cuestión emocional del ser humano, ¿verdad? De ese contacto que necesitamos. Y vámonos brincando a ese otro capítulo de cómo se conocieron y bueno, la familia de su mamá, ellos son de San José, pero de su papá son de otro lugar. Entonces ahí ahorita también quiero que hable un poquito de ese otro lugar y de dónde viene su papá, y luego vamos a llegar al momento de cuando se conocen, ¿verdad? Y la interacción que hay. San José de Gracia, Pabellón, que platicamos de que son 2 pueblos hermanos, nacen al mismo tiempo. Este nuevo San José nace junto con el pabellón, ¿verdad? Con Pabellón de Arteaga, esa estación de bandera ahí donde llegaban los materiales, y vámonos por ahí un poquito. Si quiere, primero con su papá, de dónde viene, y luego cómo se conocen. Sí, gracias, Víctor. Primero sí quisiera retomar lo que comenta Víctor del título del libro, porque creo que me quedé corto. Ahí, bueno, pues obviamente el señor original, pero ese espacio histórico que yo vislumbro y que veo, implica también un cambio radical en el municipio. Un desarrollo que, por el bien del mismo, hoy vemos que San José de Gracia tiene un avance en cuanto a la economía, en cuanto a las actividades que en otros tiempos no se tenía. A mí me tocó ver el tiempo de vacas flacas, que obliga a los muchachos a emigrar a Estados Unidos. Y bueno, el concepto del Cristo roto y su construcción, además de lo que implica la magna obra, también trajo una serie de beneficios al municipio. Entonces, por eso yo lo manejo de esa forma. Un espacio temporal que implica y que lleva consigo mismo mucho desarrollo y para bien del municipio, y cosa que a todos nos da gusto. Yo, que soy de Pabellón, pues también me siento halagado con que, inclusive para venir a visitar y estar aquí en tantas cosas que nos está ofreciendo ahora San José de Gracia. Por otro lado, y hacia la pregunta que me hace Víctor, bueno, pues la familia de mi padre llegó del municipio de Encarnación de Díaz, entre Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, Jalisco. Ellos eran originarios de un lugar que se llama El Caquistle. Ahí está registrado. Pero se vinieron principalmente a establecer acá
por los trabajos que implicaba la construcción de la presa. Entonces mis tíos y mi padre estaba muy chico, pero sus hermanos vinieron a trabajar en la construcción de la presa. Ya de todos es conocido que a los lados sobre todo en la parte que diríamos poniente de la vía, en Pabellón, se fueron construyendo una serie de casas de estilo americano para los ingenieros, y entonces es cuando nace Pabellón. Empieza a haber el primer núcleo de población. Eso también, como lo maneja bien el cronista aquí, Víctor, trajo como consecuencia el éxodo de la mayor parte de la población que se vio afectada con la construcción de la presa, que era la gente que estaba en el viejo San José, y otros que yo lo manejo así de cierta manera de mi estilo, que se quisieron quedar aquí, y bueno, siguió creciendo el nuevo San José de Gracia. Pero en ese éxodo, en el caso de mi familia, mi madre se fue con el tío Canuto, que fue quien la adoptó prácticamente, porque mi abuelo, él siempre andaba fuera, y pues mi tío Canuto no tenía familia más que su esposa, y entonces se fueron a vivir primero a Jesús María, estuvieron un tiempo en Aguascalientes, en San Francisco de los Romo también, y hasta ubicarse en Pabellón. Ya cuando se ubican en Pabellón, pues ya mi madre era una jovencita, conoce a mi padre ahí, y es donde se relacionan. Ahí es donde nace la familia, porque lo digo así de tal manera, porque bueno, se terminó el proyecto de la presa Plutarco y las Calles, y surgieron otros en el norte del país, y mis tíos pues se tuvieron que seguir su rumbo buscando trabajo. Mi padre pensó diferente y fue el único que se quedó aquí. Que debemos entender pues que está enamorado de mi madre, y aquí fue donde ya no le interesó seguir ni siquiera su familia, en este caso materna. Su padre ya había fallecido. Esa es la historia. Ellos vienen de ese rumbo de Jalisco, y bueno, ahí se conocieron. El punto de encuentro fue precisamente en lo que antiguamente se llamó Estación Bandera de Pabellón, y ya fue creciendo el pueblo, y entonces va desarrollándose ese núcleo que, bueno, las raíces están precisamente aquí en el viejo San José de Gracia. Bueno, yo aparte de todo esto que nos está comentando, quisiera externarle una felicitación. Pues a veces vemos que una persona, pues a lo mejor de por aquí escribió un libro y decimos, ay, ¿qué nos puede platicar? Yo la verdad lo felicito porque al momento de comenzar a leer su libro, en la primera parte histórica, yo me quedé impactado de cómo en 5 o 6 páginas resumió toda la historia de México de una manera general, a aterrizar en San José de Gracia, así bien concretita, bien digerible, bien agradable, la verdad. Pues la verdad le reitero, perdón, mi felicitación, y pues ojalá y nos pase un poquito como de tacto para, pues yo la verdad no me animo tanto a escribir, pero pues para empezar a soltar la pluma. Claro que sí, eso es lo que a mí lo que más me agradaría. Por eso insisto tanto en el papel que desempeña el historiador. Aquí es Víctor Burgos, porque él ya tiene muchos años trabajando en la crónica, y son datos duros, son fechas que yo no las sabría manejar, a menos de que él me facilitara para ubicar cierto hecho histórico. Pero sí, repito, nada me satisface a mí, sobre todo porque soy maestro de profesión, de origen, que primero que los niños tengan acceso a estas salas de lectura, que ocupen su tiempo de manera más productiva, y por otro lado, que dejen el miedo. Y yo la experiencia que tengo hasta ahorita, yo sé que
que tengo mucho que hacer. O sea, yo no me considero todavía ya un escritor consolidado, sin embargo, ya tengo 4 libros y quiero seguirlo haciendo. Todo es cuestión, como lo dijo el maestro aquí, ¿verdad? Soltar la pluma. Soltar la pluma es una buena frase para poder anotar algo. Pudiera yo hacer la comparación de los diarios, los famosos diarios. El diario es registrar los hechos que me pasaron en el día. Bueno, pues vamos haciéndolo, pero ya de manera un tanto más sistemática y seria, y proponernos anotar algunas cosas de nuestro propio interés, porque precisamente de eso se trata. Y algo muy importante, los pueblos, las regiones, los municipios no deben quedarse sin la letra escrita. Yo estoy convencido de eso, y bueno, yo hago mi humilde aportación a nivel de mi municipio de Pabellón de Arteaga o a nivel regional, y espero un día, no sé, trascender en otras esferas, pero siempre con esa intención. Un día me dijeron a mí: oye, me gustó mucho lo que escribes, tu estilo, y yo entonces empecé a descubrir que tenía un estilo. De entrada yo me puse a escribir nada más lo que consideré en principio que eran unas memorias, para que mis nietos un día se acordaran de mí y dijeran: pues esto lo escribió mi abuelito. Pero ahora ya que veo que hay gente inclusive de otras latitudes, de otros estados de la República, de la misma capital del país, me sorprende que haya gente que me diga: ya leí su libro El Chaineando, y ¿sabe qué? Mi mamá o mi madre me dijo que ella recuerda algo similar, porque el desarrollo de los pueblos es, haciendo una analogía, los podemos equiparar. O sea, bien es cierto que algunas las ciudades pues son poblaciones más grandes, los pueblos tienen otras características, pero sí todo el desarrollo tanto de un medio como del otro es importante y se tiene que relatar. Yo hago mi humilde aportación para que esto quede en la letra impresa, y que el día de mañana pues ahí está, es lo que yo quiero dejar. Sé que me falta mucho todavía y vamos a seguir trabajando. Bueno, qué bueno que toca el tema. Quisiera que nos platicara un poco ahorita, después de mi comentario, usted pertenece a un grupo de gente que se reúne, que comparte, que están buscando eso a nivel, no sé, Aguascalientes, ¿no? Bueno, ahorita que nos va a platicar, es como una cofradía. Y invitarlos aquí en San José de Gracia, ¿verdad? A todos los que nos están escuchando, los que tengan la inquietud, es una inquietud también mía de que nos reunamos y comencemos primero aquí a leer libros y luego ir practicando, hacer ejercicios, ¿no? Vamos haciendo la descripción de esa botella de agua. Y ahí es donde empiezas, ¿no? Hay que describir el agua, ¿no? Pues cristalina, a lo mejor datos primero duros, lo que conocemos, pero después hay que irnos nos vamos a ir profundizando y vamos a decir, no, pues el frío que transmite el agua, y no sé, ¿verdad? Son cosas que se me ocurren. Yo he estado también practicando, trabajando algo de eso. Por ahí estoy escribiendo varios textos. Uno es una especie de memorias precisamente de Simón de Lara, desde Puente de Calderón hasta San José de Gracia. Pero él va a ir platicando su convivencia con Miguel Hidalgo y va a ir describiendo personajes que venían con ellos, ¿verdad? Personajes a lo mejor olvidados por la historia, ¿verdad? Pero que por ahí podemos encontrar algunos nombres de gente que era originaria de aquí cerca, de Aguascalientes. El padre Calvillo, que era de Calvillo. Entonces, es una pequeña novela, todavía no tiene mucha forma. La que sí tiene más forma es una novelita que se llama Yo conocí a Tenamastle. Es un personaje que entra a una cueva
Estoy haciendo spoiler, creo que no lo debo de contar, ¿verdad? Entra a una cueva, sale y cambia de época. Y él recorre aquí la región muchas veces buscando regresar a su tiempo, entrando y saliendo de la cueva, y cada vez que entra y cada vez que sale le toca un tiempo diferente. Y bueno, ya no les cuento más porque es una novela que por ahí estoy. Hasta que la publiques. Sí, hasta que la publiquemos. Entonces, son algunos de los que ahorita recuerdo. También estoy escribiendo algo de historia familiar, ¿verdad? De mi familia, de mis padres, de mis abuelos. Pero sí quisiera que nos platique un poco cómo funciona eso de la cofradía, para que nosotros aquí, la gente que nos está escuchando, la gente que ve este video, pues que se anime, ¿verdad? Esto es más que soltar la pluma, dijo el profe, empezar a hacer pequeñas descripciones y luego describir algo, irnos a una pequeña historia y ahí te vas. Ahorita que me acuerdo, el libro de leyendas, ese ya lo tengo terminado, el libro de leyendas, son 20 leyendas, y a lo mejor le agrego otras 5 o ya empiezo a escribir otro libro de leyendas, pero sí, ese ya está terminado, ¿verdad? Ese también, con pequeños relatos que yo he recogido de la gente, pues me amplío un poquito, lo adorno a lo mejor a mi estilo, y ya está terminado. Pero sí quiero que nos platique un poco de eso para que la gente vea que no es difícil, que podemos empezar a reunirnos, que podemos venir a leer, empezar a escribir, y por ahí nos vamos a ir. Bueno, la misma inquietud de escribir lo va relacionando uno con compañeros, con amigos, con familiares que también están haciendo lo mismo. En el caso mío hay un personaje muy importante por el tiempo, porque en la década de los 60s, en la primaria, que ya mencionó aquí el maestro que estuvo en la Benito Juárez de Pabellón, ahí conocí a un amigo que afortunadamente conservo a pesar de tanto tiempo, y que la amistad se ha convertido en algo mucho más allá de eso. O sea, nos hemos hermanado, no solamente como personas, sino también en la cuestión de la lectura. Él tiene una obra muy, muy importante, tiene poesía, tiene obras de teatro, tiene infinidad de cosas que él ha trabajado, y ha sido director del CRENA en Aguascalientes, es el maestro Armando Quirós Benítez. Y les comento de él porque nos conocimos de niños. Pasó prácticamente toda una vida y nos volvemos a encontrar. ¿De qué manera? De una manera en que yo le consulté que yo estaba escribiendo algo y él me dijo, adelante. Y lo valoro mucho porque él ya conocedor y ya tenía una experiencia consolidada, y me dice a trabajar, a darle, y surge el chaineando precisamente. Ahí es donde surge el chaineando. Entonces, más que una cofradía, como lo menciona Víctor, se van conociendo así a las gentes que están interesadas en el escribir, y bueno, eso lo va favoreciendo a uno. Y viéndolo desde ese punto de vista es cierto, porque se va conformando una clase. No es lo mismo hablar de una situación aislada que hablar de una sala de lectura en donde se tiene una misión, se tiene también una visión, y eso se va compartiendo. De tal manera que es la forma en que yo también me he relacionado. Otra de las personas muy importantes en mi vida, pues es la maestra que ya comentábamos, que es la maestra Marta Lilia Sandoval. Ella también tiene una serie de obras y tiene su propia taza de soles, le llama. Es su sala de lectura. Ella participa constantemente en el Instituto Cultural de Aguascalientes, tiene una columna en el periódico En el Sol del Centro. O sea, es incansable. Y como doctora en letras, pues a los que estamos un poquito... que necesitamos de una asesoría, ella nos la otorga. Entonces, de esa manera, efectivamente, Víctor, tratando de conformar esos grupos
que obviamente tienen un interés y tienen algo que es loable, que pues, viene siendo el fomento de la cultura y de la escritura también. En Pabellón yo he tenido una serie de satisfacciones con ex maestros o ex maestros que fueron en mi vida y que con el tiempo se dan cuenta de que yo tengo estos libros y dicen, ¿cómo? ¿Quién? Y me buscan para hacerme esas preguntas que ustedes me están haciendo, ¿verdad? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué pasó ahí? Bueno, nada más que es cuestión de ocuparse más de que de preocuparse, y así se van formando este tipo de grupos de escritores que bueno, yo sé que lo que está trabajando Víctor también necesita un apoyo, porque desgraciadamente para cuestiones de tipo cultural los dineros no están disponibles. Y me estoy refiriendo a las autoridades que de alguna manera apoyen este tipo de proyectos, este tipo de ideas que vienen conformando la historia de un país, de una región, de un municipio. Es muy importante eso. Luis González y González, en su libro Pueblo en Vilo, es una obra que él escribe que se traduce a más de 20 idiomas, creo. O sea, ya le dio la vuelta al mundo este libro. Y en ese libro él no crea, sino rescata el concepto de la microhistoria, donde no nada más es la macrohistoria, la historia de México, la historia de las etapas de la revolución, la reforma, independencia, sino que también él en un año sabático se va a San José de Gracia, Michoacán, lo digo así, Michoacán, y se va a San José de Gracia y escribe Pueblo en Vilo. Es la historia de su pueblo. Y él, siendo un historiador del Colegio de Michoacán, y cuando lo presentó, pues dijeron, no, o sea, ni se lo querían imprimir, creo. Dijeron, pues no, o sea, es que ven y háblanos de la historia de Michoacán, de los héroes de Michoacán, o de México, de otra cosa. Total, se lo imprimen y bueno, dio la vuelta al mundo el libro. Entonces, no, a lo mejor no queremos que nuestro libro o nuestros libros trasciendan de esa manera, pero sí que nos ayuden a rescatar lo que muchas veces el profe y yo hemos comentado, lo que es nuestra identidad como pueblo, ¿verdad? Nuestras raíces, nuestra identidad, y seguir conservando ese rostro que nosotros presentamos ante los demás municipios, ante todo el estado y fuera de él y más allá de sus fronteras de México, de que vamos a otro lugar y nos plantamos y decimos, nosotros Via Crucis, nosotros Danza de Pluma, nosotros todo lo que somos, ¿verdad? Entonces esa identidad, pues escribiendo. Yo sí aplaudo lo que usted dice, que tenemos que fomentar la escritura en cada uno de nosotros y hacerlo de manera, por ejemplo, con la biografía. Yo sí les digo también, vamos escribiendo nuestra biografía, la historia familiar, si podemos extendernos un poco, ¿verdad? Y ya si alguien encuentra la inquietud, por ejemplo, la esposa del profe, ¿verdad? Ahorita que nos comente, hicimos hace 2 años, profe, hace ya 3 años, hicimos un concursito aquí de cuentos, que escribieron un cuento en base a una fotografía, ¿verdad? Y que nos compartieron una fotografía y escribirle una historia. Y sí hubo participación, y por ahí tuvimos el apoyo de alguien en Estados Unidos, y hasta tablet dimos algunos regalos. Pero bueno, ya no podemos seguir con esos proyectos, pero ya desde ahí estábamos con lo de la sala de lectura desde hace 3 años más, ¿verdad? Que el profe es el que se ha preparado en este tema de las salas de lectura y pues la importancia de esto. Y pues ya hablamos de la cofradía. No sé si tengas algo más, profe, sobre el libro. Vámonos sobre el libro. Bueno, yo sí quisiera resaltar algo que también me llama la atención del libro, del personaje, en este caso de su mamá, la señora Felipa.
que cómo, o sea, me imaginaba yo a las personas con esa religiosidad. O sea, bueno, ciertamente el libro tiene un título muy religioso, pero cómo, o sea, recuerdo por ejemplo a mi papá cuando se acercaban los testigos de Jehová, que es digamos una escena que se maneja en el libro, y que los corría o que me iba a echar un round con ellos, porque también tiene algo ahí de cómico. O sea, se me hacía muy como chistoso que de repente pues me estaba riendo y decía, ay, si alguien me está viendo, pues van a decir, a este loco de qué se está riendo, ¿no? Pues el libro trae uno que otro así como chiste ahí. Bueno, la verdad no sé si decirle chiste o no sé cómo se le puede llamar, ahorita usted me lo aclara, pero que decía, caray, pues que ya se me fue el tren, o no, pero pues ni tren hay, o algo así, detallitos así muy concretos, muy bonitos. Pero me llamó mucho la atención esa religiosidad con la que describe al personaje. Y pues básicamente creo que así son todos. ¿Qué nos puede platicar acerca de esto? Sí, bueno, pues son situaciones que, volviendo a los comentarios de Víctor, son de la vida cotidiana. ¿Quién no ha observado en este caso a los testigos de Jehová? El caso de la obra que nos menciona, ¿cómo se llama? ¿Pueblo en Vilo? Pueblo en Vilo. Pueblo en Vilo. Él habla de su pueblo. ¿Y de qué más podemos hablar nosotros si no es de nuestros orígenes? Aunque de repente yo he entrado en esa situación interna de decir, bueno, van a pensar que yo nada más quiero hablar de mi familia. Pero finalmente, eso que menciona el maestro es el estilo, lo que le llaman estilo. Y que también en ese sentido yo tengo que ir limando, tengo que ir afinando, porque a veces no hay necesidad de acudir a una artimaña, una cosa de estas, pero son cuestiones que salen así, que nacen espontáneamente. Pero sí es importante, ahora que menciono lo del pueblo en Vilo, son personajes que hablan de su pueblo, y pudiera decir uno, bueno, pero pues es microhistoria, y de eso precisamente hablan los grandes también, con todos los respetos habidos y por haber. Pero Gabriel García Márquez habla en 100 años de soledad de Macondo, que su pueblo es de cómo se desarrollaban allá. Y si a mí me parece interesante la forma en que escribe, que es un monstruo, bueno, pues me motiva conocer la historia de él cuando vivió en ese tiempo en Macondo, o de sus recuerdos. Igualmente pudiera mencionar a otros también grandes como Vargas Llosa, que nos platican sobre situaciones de ¿qué? Pues de la vida cotidiana. En el caso de Vargas Llosa, pues hay uno que se llama Pantaleón Pantoja, y desde el título, pues dice, como que le llama la atención a uno. Y las visitadoras, y entonces dicen, ¿de qué se trata aquí? Hay que acceder, y nos hablan de situaciones comunes, no nos hablan de una cosa del otro mundo. De tal manera que nosotros humildemente podemos trabajar así, con ese camino, en ese camino, más que sello, quise decir sello, pero no, pues, mis respetos, dicho sea. Pero sí es importante hablar sobre nuestra tierra. Pudiera yo citar también a Juan Rulfo en este caso, ¿sí? Obligado. Ya me ganó el comentario. Obligado ahí. Entonces, ¿de qué trata Juan Rulfo en El Llano en Llamas? Y bueno, ver que él está hablando de una situación del diálogo, de la plática, o sea, las vicisitudes por las que tiene que pasar, y una serie de cosas que lo capturan a uno en la lectura. Entonces, es cuestión nada más de revisar así a los grandes autores, y pues hay que aprender de ellos. A mí me falta mucho. De hecho, ahorita que lo mencioné, que le digo, ya me ganó el comentario, sí le iba a mencionar que, por ejemplo, cuando a mí me tocó leer El Llano en Llamas, pues trataba de en mi mente ver ese pueblo seco, ese lugar totalmente árido. O sea, trataba de imaginarlo en mi cabeza. Y al estar leyendo del Señor Original El Cristo Roto, me pasó algo muy, muy similar. Imaginar esos paisajes, por ejemplo, el Caquixtle, mencionar aquí el pueblo viejo, incluso hasta a punto de una lágrima al leer
cuando la gente del pueblo de San José de Gracia tiene que hacer el éxodo que mencionaron hace un momento. Y bueno, aunque ya me mató también la pregunta, al principio yo no noté que hubiera como algo de ficción en su libro. Ya hasta ahorita que lo comentó, pero hay una parte donde menciona que va a visitar, a buscar a sus familiares en el Caquixle y relata cómo ve algo ahí sobrenatural. Y yo me quedé con esa inquietud, incluso la noté y dije, no, yo le tengo que preguntar si realmente le sucedió o es parte como para envolver la historia. Pero parece que ya me la contestó, pero de todos modos coménteme. No, lo comentamos. Miren, aquí en el desarrollo, cuando uno se adentra en la escritura, es muy importante ir conociendo, ir buscando, o sea, acudir a los lugares. Yo en mi infancia veía, por lo que les comenté, que mi padre fue el único que se quedó acá de la familia. Yo veía un señor, en mi niñez veía un señor ahí en el fin de semana, el domingo, leyendo el periódico, pero solo él. Y yo decía, bueno, este señor que era mi padre, ¿verdad? Pero no tiene familia. Me preguntaba yo, porque pues, a mis parientes por el lado de mi mamá, pues sí, los tenemos aquí y nos visitaban de vez en cuando por la cercanía. Pero en el caso de él no había. Entonces, con el tiempo pude entender que efectivamente tenía familia. Pero el lugar de donde él era originario, tuve que yo ir personalmente para conocer así, y eso es mágico. Es mágico el hecho de que yo, para hablar de la presa Plutarco Elías Calles, venga, y tengo una compañerita aquí, nada más que no recuerdo, la verdad, que me disculpe el nombre, pero yo como director de una escuela, ella estuvo dentro de mi personal y es originaria de aquí. Y ella me facilitó algunos datos, inclusive me acompañó en una ocasión a ver cuando bajó tanto el agua que se dibujaban las calles del antiguo San José de Gracia, por acá por las ramitas, las orillas de la presa. Tuve también una plática muy interesante con el eminente y renombrado Crucito, el maestro Crucito. O sea, es cuestión de una serie de cosas, de pasos que tiene uno que dar para poder hablar de algo en un libro. En el caso de los chamacos, sí, efectivamente, ahí es donde yo menciono que se junta la ficción con la realidad, porque yo entré en la imaginación y creía haberlos visto, y entonces que se me fueron difuminando cuando volteé en el retrovisor, ya no los alcancé a ver. Y bueno, a lo mejor hasta puedo mencionar que le veo una oración a esos chamacos de ese tiempo. Pues era mi padre y un muchacho que era su primo, y hasta la muerte siguieron viéndose como hermanos. Pero yo, como no tenía datos y anduve acudiendo a todos los parientes que podía, pues tuve que ir al pueblito, al ranchito, y he querido regresar otra vez porque me sorprendió la situación de un señor que me encontré ya grande. Estaba enfermo, pero él me dijo, ya cuando le mostré uno de los libros, en este caso es el Rescatando Historias, este libro. Entonces cuando yo se lo muestro, y me dijo, ¿sabe qué? Dice, yo tengo unos escritos. Dice, pero así como diciendo yo, son hojitas que le saco copias y los regalo en la entrada de la iglesia. Y él escribía, el señor. Y entonces me regala una serie de copias, y entonces veo que él a su manera le ponía la fecha y todo, y empezaba a relatar. Por ahí menciono que me movió el tapete, valga la expresión, un escrito que decía la maldición de una madre, y dije, ay, ¿cómo? ¿A dónde puede llegar esto? Pero sin embargo el señor es un señor de rancho, ya no de pueblo, un señor de rancho campesino, yo al menos no me imaginé que me iba a encontrar con alguien que escribía. Y tengo todavía esas copias que me las regaló,
No sé, le dije que un día regresaba, ojalá y pueda un día y lo encuentre todavía para ver qué opina del libro que le dejé. Pero sí hay que buscar la forma, ¿no? Con la gente. Bueno, amigos que nos están siguiendo o que posteriormente podrán ver este video, yo quisiera hacerles una invitación muy personal a leer este libro del Señor Original, El Cristo Roto. Me llamaba la atención que en una de sus páginas finales, aquí el profesor hace una comparación de San José de Gracia como un sacrificio como los que hacían anteriormente los indígenas. Creo que cuando a las personas indígenas les tocaba ir a un sacrificio, en la mayoría de los casos iban gustosos. Aquí tal vez San José de Gracia no fue tan gustoso y a lo mejor jamás en algún momento esperamos que ese sacrificio o con el cambio al Cristo roto, como lo describe aquí el profesor, nos fuera a traer un beneficio. O sea, ciertamente yo recuerdo y tengo algunas personas que conozco y que me dicen, pues que San José de Gracia era un pueblo muerto y gracias al Cristo roto nuevamente tiene vida. No sé, maestro, si nos quisiera dar algún... En cuanto a eso, sí, es muy interesante porque los que queremos entrañablemente a San José de Gracia por razones naturales, yo tengo parte de mis raíces aquí, y yo no lo quería comentar así tan crudamente, pero efectivamente en otros tiempos, hablemos de la década de los 70s, 80s, creo, son décadas en donde San José de Gracia estaba muy, ¿verdad? muy olvidado. Y no solamente por la situación geográfica, sino que por las mismas autoridades, por los mismos gobiernos. De tal manera que cuando surge una iniciativa para activar el turismo, el comercio, bienvenido sea. O sea, de la forma en que pudo San José de Gracia repuntar económicamente, hay turismo, hay atractivos, hay cabañas, o sea, una serie de cosas que se nos ofrecen. Antes yo venía, volviendo a lo de esas aventuras que nos aventábamos allá abajo de la cortina. No, pues de chico uno se aventuraba y era de cajón, valga la expresión, venir a celebrar, entre comillas, la pasión de Cristo. Había veces que ni siquiera nos fijábamos en la procesión ni el Viernes Santo, sino que andábamos allá en otras cosas. Pero eso nos hace querer cada vez más a nuestra región, al entrañable San José de Gracia. Yo pienso que el resto de los municipios o las personas que somos de otros municipios lo veíamos con cierto recelo, con cierta tristeza de que no tenía un avance significativo. Y sí, efectivamente yo cierro la historia del Señor Original al Cristo Roto con algo que me pareció muy interesante, que es el hecho de que así como está el Cristo Roto, que le faltan miembros, yo lo interpreto así como que fue en una lucha que libró Cristo para favorecer al pueblo y que bueno, nunca los abandonó. Cierro con eso y obviamente el Señor Original, pues ese es el patrono del pueblo, del pueblo viejo de San José de Gracia. Y en ese espacio temporal siguió protegiendo a su población y estos son los resultados. Yo así lo veo y lo siento. Bueno, pues yo creo que estamos poco a poco cerrando esta charla sobre este libro, ¿verdad? Que los invitamos a que vengan, lo lean aquí. Vamos a tener para que puedan leerlo, pedirlo prestado, pero también quien quiera conservarlo, vamos a tenerlo aquí, ¿verdad? O contacten al profe Pancho, contáctenme a mí, ya saben, el libro va a estar ahí. Y sí, para ir cerrando, antes quisiera algo que entre el profe, los dos profes, ¿verdad? Los dos profes me vinieron como
como trayendo esas imágenes, recuerdo el documental de Nancy Ventura, ¿verdad? Donde viene por ahí una camioneta subiendo las curvas, ¿verdad? ¿Recuerdas el video? Yo espero en un futuro no muy lejano podérselos compartir con el permiso de Nancy, o he tenido la tentación de subirlo con un cintillo, ¿verdad? Y el cintillo quitarlo hasta que Nancy diga, no, déjaselos que lo vean sin el cintillo. Yo lo tengo en digital, ¿verdad? Ese documental. Y aparece el Via Crucis y aparece el San José de Gracia de los 90s, de los 80s. Hay muchas personas que ya desafortunadamente ya no están con nosotros, ¿verdad? Por la edad, por lo que sea, por las enfermedades, ¿verdad? Pero aparece en ese documental y son una parte que atrapa la historia de San José, como lo es ya lo es este libro, ¿verdad? Y que se va convirtiendo en parte de la bibliografía que se está escribiendo sobre San José, y que hace no muchos años yo decía, oye, ¿qué libro leo de San José? Apuntes para la historia de San José de Gracia de Jesús Gómez Serrano. ¿Y qué otro? Nada más, ¿verdad? Ya después sí hay algunos otros textos, ya afortunadamente poco a poco, que se van integrando, y ya algunos que no fueron escritos aquí en San José. Se me viene a la mente el de la historia de la Iglesia Católica por el maestro José Antonio Gutiérrez. Él le dedica todo un capítulo a San José de Gracia, y bueno, son parte de esos libros que ya van constituyendo una memoria, y que nos invita el profe, los invitamos a escribir, ¿verdad? Y ir acrecentando ese acervo para ir construyendo esa identidad de la que hace un rato les hablaba. Profe, ¿quieres algún otro comentario antes de que vayamos cerrando? Ya para cerrar, me gustaría comentar algo, más bien leer textualmente algo que me llamó totalmente la atención y que espero que a más de alguna persona le despierte algo, le nazca algo de estas líneas. Dice: las nuevas generaciones han dejado en el olvido los hechos que concluyeron en la consolidación de su municipio. Sin embargo, nadie se los diga. Tienen la responsabilidad de preservar el legado cultural de sus ancestros. Y creo que, Víctor, lamentablemente, pues parte de la historia de San José está muriendo con las personas de las viejas generaciones, y qué triste que no se esté rescatando totalmente esa historia que vamos, es nuestra raíz. Sí, qué bueno que lo comente el maestro. Hay algo aquí muy importante en estas cosas, por eso insistimos tanto en que las nuevas generaciones se pongan la camiseta y que saquen lo que han visto en su vida y que puedan aportar algo. Cualquier aportación es buena. Aquí yo quiero señalar algo muy importante. Aquí no hay celo. O sea, porque de repente yo no le voy a mostrar mi trabajo porque pues a lo mejor me lo ¿cómo se llama? Cuando lo plagian, ¿verdad? No. Aquí cualquier cosa, y les quiero hacer un breve comentario. En días pasados, un compañero maestro también de pabellón puso una de las historias que vienen en el libro Rescatando Historias, y entonces resulta que él lo vio como un atrevimiento, lo puso en YouTube, pero luego me llamó porque nos conocemos de toda la vida, afortunadamente, y entonces me dijo, ¿sabe qué? Dice, fíjese que lo subí a mi página, dice, pero luego dije, no, es que a lo mejor me demanda o algo por el estilo. Le digo, no, al contrario, entre más se conozca esto, entre más trascienda, para mí es más satisfactorio. Lo mejor que yo me puedo llevar es precisamente que trascienda lo que yo dejo como palabra escrita. Del primero, del Chaineando, si ustedes teclean ahí José Luis Muñoz Coronel, va a aparecer una revista que un tiempo trabajamos en una escuela como de cuestión estudiantil,
Pero aparte de eso aparece un libro del Chaineando en Mercado Libre. ¿Quién lo estaba vendiendo? ¿Quién sabe? Y luego de repente digo, oye, pero ahí, ¿cómo? No, es que no está bien. No, al contrario, qué bueno que salga ahí, ¿verdad? Y obviamente no hay ejemplares, no tengo ya, fue el primer libro, pero sí es interesante, es importante que las nuevas generaciones sigan, porque esto no tiene fin, que sigan construyendo la historia propia, la historia de nuestros ancestros, la historia del desarrollo del municipio. Eso es muy importante y es lo máximo que nosotros podemos dejar. Yo en lo personal pues, estoy haciendo mi tarea y espero que además les guste algo que sigue, aparte del maestro Gómez Serrano, que también yo sé que es uno de los más grandes escritores de aquí del estado, que también de alguna manera un granito de arena puedan tomar en cuenta lo que yo escribo. Sí. Pues amigos, no me queda más que agradecer aquí la visita del profesor Muñoz Coronel, invitarlos nuevamente a que visiten nuestra página de Si no leo me aburro, visiten nuestra sala de lectura, tenemos muchos libros para compartirles. Amigos paisanos, miren, no sé si la cámara alcance a ver, pero tenemos algunos libros que todavía no podemos acomodar porque pues ya agoté los espacios que tenía para acomodar. Si eres gustoso y puedes, pues esperamos alguna donación para algunos libreritos, para acomodar los libros y que pues ahora sí que las personas que nos visiten los puedan ver con una mejor exposición. Víctor. Igualmente agradecerle al profe José Luis Muñoz Coronel que nos haya visitado, que nos traiga su libro, invitarlos a todos a venir a leerlo, a comprarlo, ¿verdad? A comprarlo. Él nos dio un precio y nosotros le subimos 20 pesitos para lo mismo de aquí de la sala de lectura. Entonces va a estar aquí, pueden contactarnos, compartan el video, una vez que lo lean, que vean el video, compártanlo para que más personas, más gente de San José lo vea, y si se interesan por el libro, pues aquí lo van a encontrar. ¿Algo que quiera ya para cerrar, profe? Bueno, pues yo nada más agradecer a quienes me hicieron la invitación y me place mucho porque están reafirmando un compromiso para trabajar sobre la cuestión cultural del municipio. Eso me da la confianza de que hay todavía personas interesadas en trabajar intelectualmente y lo que es más importante todavía, sin un interés de carácter económico. Esta es una cuestión por las nuevas generaciones, hay que luchar por ellas, que no se pierdan en la cibernética. Es preferible que se pongan a leer y en el mejor de los casos a producir, porque sí, yo sí lo menciono como un compromiso que tenemos los de mi generación y cada quien de acuerdo a su edad, el compromiso de seguir construyendo la historia de nuestro entorno. Yo les agradezco, no me queda más que agradecerles a todas las personas que me van a ver en Facebook, al maestro Pancho, a Víctor Burgos, la invitación y bueno, pues vamos a seguir en contacto para cualquier cosa que nos hagan la invitación y con gusto regresamos. Gracias. Pues el libro que vamos a... Ya nada más para finalizar, profe, creo que ya dijo casi todo, pero comentarles que vamos a invitar a Jaime Landín, precisamente. Jaime Landín, espero y nos acepte la invitación. Se acaba de presentar también un libro. No traigo los datos aquí. ¿Lo tienes de memoria o lo tienes por ahí? No. El libro se llama Más allá del ocaso. Más allá del ocaso. Es la biografía de un personaje que, bueno, ya algunos tuvieron la oportunidad de ver en su presentación fue el 15 de mayo
Creo que sí, ¿verdad? Se presentó, pero lo vamos a invitar a hacer aquí comentarios sobre ese libro. Espero que les tengamos por lo menos cada mes un invitado, ¿verdad? Algunas dinámicas que vamos a hacer, a lo mejor por ahí vamos a regalar algún libro o varios libros, ¿verdad? Entonces estén al pendiente. Y pues por nuestra parte es todo. Les agradecemos a quienes estuvieron conectados y siguen conectados hasta el final. Muchas gracias. Gracias. Gracias.